Buenas noches, mis amadas. Nuevamente, aquí tenemos una celebración. Estamos de fiesta, ahora escuchando las maravillas que hizo nuestro amado Padre en el matrimonio de nuestra queridísima Cristina Vázquez. Para iniciar este encuentro, vamos a ponernos en las manos del Señor. Si una de ustedes se anima a hacer la oración, levante su manito, por favor. Les invito a que no se sientan intimidadas al momento de hacer una oración en grupo. El Señor conoce las intenciones de los corazones. Gracias, Marlene. Pero les invito a que cuando se haga una invitación abierta a orar, no se sientan cohibidas. De verdad que es muy bonito abrir nuestro corazón al Señor. Así que vamos a darle la palabra a nuestra querida Marlene para que dirija esta oración inicial. Amén, buenas noches a cada uno de ustedes. Qué privilegio estar aquí otra vez con ustedes, reunida. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nada, vamos a ponernos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta reunión, Señor, en la cual nos has reunido a cada una de nosotras, Señor. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Como cada día, Señor, tú sigues cumpliendo cada una de las promesas, Señor. Así, Señor, como tú cumpliste, Señor, esa promesa, Padre, que nuestra amada Cristina, Señor, puso en tu altar. Y hoy, Señor, la vemos hecha a nivel terrenal, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de ella, por ser valiente y esforzada, Señor, le da el testimonio de lo grandeza y de lo maravilloso, Señor, que tú has hecho en su vida, de cómo tú la transformaste, de todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ella, Señor, y gracias, Señor, por cada uno de los ministerios, Señor, por el cual, Señor, tú pusiste en cada una de estas mujeres, Señor, en su corazón, de continuar, de dar por gracia lo que por gracia ella recibió, Señor, para que ellas sigan siendo guías, Señor, enviadas por ti, Señor. Bendecimos la vida de cada una de estas mujeres que se conectaron en este momento, Señor. Yo sé que este testimonio va a ser de gran bendición para cada una de ellas, Señor, y de gran edificación, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de nuestra amada Cristina, en el poderoso, maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Marlene, por tan bella oración. Buenas noches a todas. Asimismo, vengo pidiendo desde la otra semana que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, porque son tantas vivencias y tantas cosas que decir, pero hoy se dirá lo que el Espíritu Santo quiera, mis amadas. Amén, así será. Bueno, ¿por dónde comienzo? Yo vengo de un hogar creyente, católico, ambas familias, la de mi esposo y yo, de hogares donde crecimos en colegios católicos, íbamos a misa todos los domingos, pero no teníamos esa relación con Dios. O sea, buscábamos de Dios, dábamos gracias y eso, pero no teníamos esa profundidad con el Señor. Y yo era una mujer muy necia, muy contenciosa, o sea, lo que yo decía eso era, y yo siempre tenía que tener la última palabra en todo, no solamente con mi esposo, sino con todo. Mi esposo fue una persona muy paciente hasta que un día explotó, o sea, se cansó y en la pandemia o sea, en la cuarentena, nosotros estábamos muy bien, muy normal. Y
en mayo del 2020 mi esposo me dice que por una discusión que tuvimos, que él se va de la casa, que él ya no aguanta más y eso. Y ahí duramos como 2 meses, 3 meses. Su comportamiento cambió totalmente. Yo decía, no, este no es mi esposo, este es otra persona realmente. Pero yo seguía luchando con mi fuerza, entendiendo que yo lo iba a cambiar. Yo todavía no entendía que después de tantos años juntos, entre 13 años de amores más 17 años de casado que teníamos en ese momento, yo todavía no entendía que yo no lo iba a cambiar. Y hasta que llegamos a un punto que un día yo le dije que ya no aguantaba más la situación, su actitud y que él se tenía que ir de la casa y total, yo le dije, total, ya tú tienes 3 meses diciéndome que te vas y no te vas. Entonces yo tomé mi decisión, yo, Dios, todopoderosa, actuando en la carne, en lo mejor que yo sabía hacer. Los primeros días de que él se fue, yo me sentía muy bien, o sea, yo me sentía fenomenal. Yo me siento tranquila, ya no tengo esta molestia, que ya no estoy con esa angustia, con esa ansiedad, que mira lo que está haciendo ahora. Hasta que después vinieron días de tristeza. Yo siempre buscaba orar y eso, pero no sabía mucho cómo hacerlo. Y cuando estábamos en cuarentena, como no podíamos ir a misa, yo escuchaba las misas por YouTube. Entonces, ya luego bueno, desde antes de mi esposo irse, me empezaron a salir en las sugerencias de YouTube videos de Inspira, de restauración matrimonial. Y yo no le hice caso, o sea, yo no sabía lo que era. Me salía Inspira, restauración matrimonial. Yo, ¿qué es esto? O sea, fue hasta después que mi esposo tenía como un mes fuera de la casa, que ya yo estaba sintiendo su falta, sumergida en una tristeza. A mí lo que más me afectó fue ver a mis hijos, o sea, yo no sabía en mi momento de grandeza, de yo creerme que yo no necesitaba a mi esposo para vivir, que ya habíamos llegado hasta ahí, o sea, que ya todo se había terminado. Yo nunca pensé en mis hijos, yo fui tan egoísta que yo no pensé en el daño que yo le estaba haciendo a mis hijos. Entonces, fue hasta un día que yo decidí entrar a esos videos de Inspira. Eso fue en agosto del 2020. A ver de qué se trataba. Y yo hasta tuve que googlearlo, restauración matrimonial. Y cuando leí qué significaba eso, yo dije, pero esto es lo que tú quieres, papá Dios, conmigo. Esto es lo que tú quieres que yo haga, porque ya yo estaba convencida de que no había marcha atrás y que yo tenía que superar esto y hacer que mis hijos entendieran que ya no había marcha atrás. Bueno, pues yo entré a ese video de Inspira y ahí me fui como interesando más y más en el tema. Ahí me fui dando cuenta del grave error que yo cometí, pidiéndole a mi esposo que se fuera de la casa, del daño que yo le hice a mis hijos. Y ahí empezó la culpa a invadirme. Yo ahí empecé a sentirme en un dolor tan profundo, o sea, que yo no quería, los fines de semana, yo no quería ni levantarme, o sea, yo me quería pasar el fin de semana entero acostada, triste, llorando. Mi esposo no venía, o sea, o venía 10 minutos y se iba. Aquí, luego de que levantaron la cuarentena, pusieron un toque de queda. Duramos mucho tiempo así con toque de queda. Y me acuerdo que a veces era a las 6 de la tarde o a las 5 y luego fueron extendiéndolo. El caso era que él venía, por ejemplo, 10 minutos, cuando solía venir 10 minutos antes del toque de queda.
y eso le dolía mucho a mis hijos. Entonces, al yo comenzar a ver que mis hijos se sentían mal, yo empecé a reclamarle a él. Yo le dije, mira, tú y yo podemos divorciarnos, pero tus hijos van a ser tus hijos. Ah, pero yo vengo, yo no he dejado de venir. Él me decía, yo decía, sí, pero tú vienes 10 minutos antes de toque de queda. Y entonces, ¿qué tiempo tú le estás dedicando a tus hijos? Pero nada. Yo seguía interesándome cada día más en saber de la restauración. Empecé a leer la Biblia. Aquí teníamos una Biblia que nos regaló, creo que fue mi suegro cuando nos casamos. Esa Biblia nunca le habíamos puesto la mano como 2 o 3 veces, muy poca. Esa Biblia yo la tengo ya bien subrayada. No, son muy pocas las hojas que le quedan por subrayar. Y porque ahí yo comencé, o sea, a medida que yo iba viendo los videos, yo comencé a leer la Biblia. Yo recuerdo que los domingos, como todavía no había iglesias abiertas, eh, yo veía los videos en vivo de Inspira, de ellos le llaman no iglesia, sino, bueno, sí, Inspira Church, que lo hacen los domingos como a las 12 del mediodía de aquí. Y ahí yo fui como guiándome cada día más, pero yo seguía sin soltar a mi esposo, yo no sabía cómo hacerlo, yo seguía eh, luchando con mis fuerzas. Yo no lo llamaba, yo no lo buscaba, no le escribía a menos que fuera algo necesario de los niños, algo que tuviera que ver con los niños, con la casa. Mi esposo siempre fue un caballero, él nunca dejó de atender la casa. Él podía durar varios días sin venir, pero nunca dejó de sustentar el hogar, nunca dejó de estar como pendiente de la parte económica. Entonces, él entendía que con esto ya él tenía todo cubierto. Nunca publicó nada en las redes así comprometedor. Él siempre se cuidó de eso, cuidó la imagen de que él tenía frente a los niños. Yo le hacía mucho hincapié en eso al principio. Yo le decía, mira, si tú vas a estar con alguien, cuida de no estar publicándolo porque recuerda que tus niños te siguen en todas las redes y yo no quisiera como que ellos pasen por ese trago amargo. Yo le decía eso al principio porque como yo estaba ya decidida que esto se quedara aquí, a mí no me, realmente en este momento como que no me dolía, me hice la idea de que yo podía seguir sin eso. Bueno, entonces a medida de que yo me fui dando cuenta y enterándome, yo tenía también en septiembre, yo tengo un encuentro con una persona, o sea, que me mandó el Señor, una madre espiritual, que ella me guió muchísimo y duró casi un año conmigo, orando, enseñándome este camino de Dios. Y yo recuerdo que ella me decía al principio, nosotras nos reuníamos una vez por semana para orar, para hablar de cómo yo me sentía, cómo iba mi progreso espiritual. Y yo ya estaba enfocada en que mi esposo regresara. Ya yo era enfocada en que mi esposo regresara. Yo estaba que no veía, no oía, no entendía. Entonces, ella me decía desde el principio, Dios te ha hecho un llamado, Jesús te ha hecho un llamado. Y eso es más grande. Óyeme bien, decía ella. Eso es más grande que el deseo que tú tienes de que tu esposo regrese a casa. Y yo en ese momento me puse tan triste. Ustedes no se imaginan, a mí se me aguaron los ojos en ese momento. Porque yo lo que quería era que mi esposo regresara. Y yo no entendía nada, o sea. Y luego de que yo empecé a ver en Inspira eso mismo, que explicaban eso mismo, que esto no se trataba de restauración matrimonial, que esto no se trataba de
que esto no se trataba de que mi esposo regresara y listo, y vamos a ser felices para siempre y vamos a volver a estar bien, cada vez yo me sentía más triste porque yo lo que entendía era como que ya mi esposo no iba a volver y que ya yo me iba a quedar con Cristo y ya. Pero no había sanado y no había soltado. Bueno, pues nada, yo le dije, bueno, Señor, si eso es lo que tú tienes para mí, que yo me quede sola contigo, ok, eso era lo que en mi ignorancia de la fe yo entendía. Y me fui como quien dice acostumbrando a la idea, pero luego de que yo fui viendo cada testimonio, cada, cada video, fui escudriñando la palabra y eso, yo decía, no, pero Dios lo va a hacer. O sea, llegó un momento que yo dije, sí, Dios lo va a hacer. Pero en mis pensamientos todavía yo seguía con la duda, yo seguía con la incertidumbre y seguía luchando con mis fuerzas, porque aunque yo no buscaba a mi esposo y le decía, ven, vuelve, o lo llamaba o lo que sea, en mis pensamientos solamente estaba eso, el deseo de que él volviera, y yo oraba y todo, y sanaba ciertas cosas, y solamente abundaba en mí ese deseo. Entonces llegó un tiempo que yo vi un video, creo que fue como en febrero del año pasado, yo vi un testimonio de una joven llamada Joaquina, creo que era así, en Inspira. Estaba dando testimonio de su sanidad interior. Y yo decía, ¿y por qué quedan testimonio si el esposo no ha vuelto? Pero yo no, o sea, yo no estaba sana, yo lo que estaba era, sí, ya yo estaba viendo que yo cometí muchos pecados, que cometí muchos errores, fui pidiéndole perdón a Dios, pero todavía seguía con ese deseo de mi corazón. Y no tenía, no tenía esa relación todavía con papá. Yo no tenía esa relación así y yo decía, bueno, esto cada vez está más enredado, esto cada vez está más lejos, yo no sé qué va a hacer, pero yo sigo con Dios. Esto es lo que me tocó, ya yo sigo con Dios. Entonces, en ese testimonio de Joaquina, yo terminé llorando como una niña porque ella explicaba otra vez que aquí no estamos para que el esposo vuelva. Y yo, santo Dios, y entonces, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago orando? ¿Qué yo hago? O sea, y fui tan confrontada en ese testimonio que yo dije, wow, pero yo todo lo he hecho, me sentía que todo lo había hecho mal, porque el anhelo de mi corazón y todo lo que yo estaba orando era con el deseo de que mi esposo volviera. Y cada vez mi esposo estaba más lejos de volver. O sea, era algo que mientras más yo me aferraba a esa idea y a ese anhelo de mi corazón, mi esposo más se alejaba. Y ojo, yo no le decía nada. Yo no le decía nada. Sí, una vez, cuando yo me di cuenta de que yo había sido una mujer muy necia, o sea, cuando fui confrontada con la palabra, con los que el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y me fue mostrando poco a poco, porque papá es un caballero, Jesús es un caballero. Jesús no te va mostrando todos los males o todos los pecados que tú has hecho así de repente, porque te vas a morir de la vergüenza y de la culpa. Poco a poco, Jesús me fue abriendo el entendimiento y mostrándome el Espíritu Santo todos esos pecados que yo había cometido, que yo entendía que yo no era pecadora, porque yo no robaba, yo no mataba, yo no me drogaba, yo no le deseaba mal a nadie, al que yo podía ayudar, yo ayudaba dentro de mis capacidades, o sea, dentro de mi alcance, ya fuera material o con un consejo
como fuera. Yo no adulteraba, yo no andaba en la calle haciendo lo mal hecho, entonces yo entendía que yo estaba salva, que yo era una persona digna de, de Jesús, o sea, de recibir, yo era una hija de Cristo, según yo. Mi ignorancia en la fe me llevó a creer eso y a juzgar mucho a los demás. Mira fulano lo que hace, mira lo que dice, mira cómo se comporta. O sea, yo era pluscuamperfecta, decía yo. Y cuando yo comencé a ver, o sea, a rendirme, que el Espíritu Santo empezó, mira, tú hiciste esto, tienes que pedir perdón por esto. Luego, ok, ya pedimos perdón por esto, ahora vámonos a esto. Cada confrontación, yo terminaba llorando, llorando. Eh, Rostro en tierra, pidiendo perdón. Yo duraba hasta una semana pidiendo perdón, perdóname, Dios mío, perdóname por esto, mira, yo hice esto. Y luego venía esa paz y ese gozo que yo le decía a mi madre espiritual, mire, usted sabe que el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que arrepentirme de esto y el otro, dice ella, y pediste perdón, o sea, lo entregaste. Ella siempre me decía que como en la palabra, llevar cautivo cada pensamiento a Jesús. Entonces ella me decía, cada pecado tú lo llevas a la cautividad de Cristo. Y bueno, yo fui entregando de todo. Yo decía, wow, Dios mío, pero yo estaba más en el mundo que cualquier pecador. O sea, yo decía, Dios mío, perdóname. Por lo primero que yo pedí perdón fue por yo sentirme superior a los demás, por juzgar, por criticar. Luego, lo segundo, por ser tan necia con mi esposo. Mi esposo decía rojo, yo decía que era azul y que era azul y que era azul con bolita y que era azul. O sea, eso era una cosa. Entonces llegó un momento que ya mi esposo tenía como 4 meses fuera de la casa, o 3 o 4 meses, y yo sentía ya la necesidad de que tenía que pedirle perdón. Y no lo hacía para que él volviera. Eso fue algo como para yo sentirme descargada. Yo primero le pedí mucho perdón a Cristo, a Dios, por ese comportamiento de mujer necia. Todavía en ese entonces creo que no había leído lo que era ser una mujer sabia, pero sí sabía ya lo que era una mujer necia. Yo le pedí perdón a mi esposo y la respuesta de él fue suave para lo que yo esperaba. Él me dijo que todo ser humano erra, eh, tiene derecho a errar y que está bien que yo reconociera y que él podía perdonarme, pero que no podía olvidar nada de lo que yo le había hecho. En ese momento, la mujer vieja, la carne, se apoderó de mí y yo lo que le respondí fue, yo no te estoy pidiendo perdón para que tú vuelvas a la casa, yo te lo estoy diciendo porque quiero liberarme de eso, o sea, eso es como una pared que yo quería derrumbar. Pero yo no te lo estoy diciendo para que tú vuelvas, o sea, como que, óyeme, yo de todo me llené de orgullo y le dije, a mí no me importa, o sea, como eso fue lo que yo le quise dejar dicho, a mí no me importa si tú vuelves o no. Pero bien, fueron pasando los meses y cada vez fui más confrontada con testimonios, con la palabra, y cada vez me fui enamorando más de Jesús. Pero hubo un tiempo que yo estaba ya enamorada de Jesús, yo sabía que quería mi vida con Jesús y ya yo misma me decía, eh, no me importa si mi esposo no vuelve, pero no lo había soltado. O sea, era como un vaivén, un vaivén. Había un día que yo me sentía fenomenal y yo decía, sí, mi vida con Cristo, ya yo no quiero, o sea, si mi esposo no vuelve, no me importa. Y había otro día que amanecía en el piso totalmente,
Pero siempre, siempre, después que yo me di cuenta de qué se trataba esto, le doy tantas gracias a Dios como que me abrió el entendimiento. O sea, yo no duré muchos meses así. Yo duré como algunos 4 o 5 meses, 6 meses, queriéndose a ese anhelo de que mi esposo volviera. Ya después, en enero, en diciembre de 2020, nosotros hicimos un viaje familiar fuera de la ciudad. O sea, la última semana de diciembre nos la pasamos fuera en una zona costera, o sea, en una playa, con unos familiares que vinieron de Estados Unidos. Y ahí todo el mundo albergaba la esperanza de que mi esposo y yo nos reconciliáramos. Pero yo no fui a eso. Yo ese viaje lo puse mucho en oración y yo le dije, bueno, Señor, tú harás tu voluntad en este viaje. Todo el mundo tiene la expectativa, mi familia, su familia, de que nosotros en ese viaje nos íbamos a reconciliar y fue todo lo contrario. Ese viaje nos separó más y en ese viaje yo entendí que yo tenía que terminar de soltarlo de una vez y por todas. O sea, no era físicamente porque, como les dije, yo no lo llamaba, yo no lo buscaba, yo no le decía, ven, vuelve a tu casa, no. Era emocionalmente, era el alma, yo le tenía agarrada, atrapada a mi esposo con el deseo tan grande de que él volviera. Y yo recuerdo que nosotros regresamos para acá, para la ciudad donde vivimos, en enero, el 1 de enero del 2021. Y yo venía tan triste, porque aunque yo no fui con la expectativa, pero tampoco fui a que ese viaje nos separara más. Que yo recuerdo que nosotros fuimos en los dos vehículos porque a mitad de semana yo cogí vacaciones, ¿verdad? Y él no le daban vacaciones en diciembre, entonces a mitad de semana él tuvo que volver a trabajar y regresar ya como el día 30 en la noche a donde estábamos. Y yo recuerdo que yo venía en mi vehículo con una de mis hijas y ella se montó atrás porque quería venir durmiendo y yo venía todo el camino llorando. Y venía escuchando, creo que era una vigilia o algo. Y en ese momento yo como que entendí que debía soltarlo, definitivamente. O sea, ese día yo tomé la decisión de soltarlo definitivamente. Y así fue, yo me dediqué a soltarlo. No sabía cómo, buscaban todos los videos habido y por haber en YouTube de cómo soltar al esposo, pero era como que yo no entendía, era como que el no se me abría el entendimiento, o sea, era algo grande. Y yo recuerdo que yo en las noches lloraba orando y me despertaba de madrugada a orar y terminaba llorando. Yo lo quiero soltar, Señor, yo no quiero tener este sentimiento, el único que yo quiero tener dentro de mi corazón es a ti. Yo no quiero, o sea, yo no quiero seguir con esos pensamientos. Y, y enero él se alejó bastante y yo empecé a soltarlo. Y yo no sabía, eh, en ese momento yo me sentía bien. Yo decía, bueno, pues ni viene ya. Pero yo, como me dediqué a soltarlo, no me dolía que no viniera. Y a veces él venía en horas que yo no estaba. Y lo más lejos que yo tenía era que él se había encontrado con una chica que nosotros tuvimos problemas en el 2018 por ella. Ellos solían correr juntos. No, algunas de ustedes saben el testimonio que yo lo envié en una nota de voz por el grupo, pero lo voy a explicar brevemente. Ellos solían correr juntos y en un grupo que mi esposo corría.
Y inmediatamente él centró ese grupo, yo empecé a notar cosas raras y le llegué a advertir, le dije, mira, yo creo que esa chica está enamorada de ti y tú lo estás tomando como una amiga, pero yo creo que esa chica realmente está enamorada de ti. Él me decía que no, que no, y que no, y que no, y que no, y eso fue que no, y tuvimos muchísimos problemas esa vez por eso. Dios me dio un chance. Yo digo que papá Dios me dio un chance. Y no permitió que mi esposo y yo nos separáramos esa vez. Yo era muy inmadura espiritualmente. Yo oré mucho esa vez. Oré mucho, fui donde un sacerdote que ora por la familia y que te da consejos, le expliqué la situación y él me dijo, mira, ahora sí, léete esta palabra, esto, haz esto. O sea, yo hice todo lo que el sacerdote me dijo, pero inmediatamente la situación se calmó esa vez. Yo solté mis oraciones, hacía mis oraciones regulares de la mañana, al acostarme, iba a misa, pero como que no llegué a tener esa relación con papá. Entonces, en enero del 2021, esta chica regresa, que estaba viviendo en Estados Unidos, viene de vacaciones, y yo entendía que mi esposo estaba alejado porque como yo lo estaba soltando y ya yo no le escribía para nada de los niños, o sea, yo lo llegué a soltar hasta un punto de que yo, si necesitaba algo de los niños, yo mejor le pedía el favor a mi papá. Yo le decía, papi, hoy yo voy a estar trabajando fuera de la ciudad y yo necesito, por favor, que tú me busques a los niños al colegio o me la lleves a la gimnasia en la tarde, lo que fuera. Yo mejor prefería apoyarme en otra persona y no en él. Entonces yo entendía que mi esposo no estaba viniendo a la casa por eso. Lo más lejos que yo tenía era que él andaba con esa damita. Gracias al Señor que guardó mi corazón, mis ojos, guardó todo, o sea, y yo me enteré que ella estaba aquí por la revelación que tuve en el sueño 3 días antes de ella irse. Yo no me la topé, gracias a Dios. Esos días fueron muy oscuros para mí. Fue un sufrimiento grandísimo porque yo entendía que había tenido sanidad, que estaba avanzando y todo volvió para atrás. Eso fue una cosa que yo no me morí porque Dios me sostuvo. Yo pensé que me iba a morir. Me dolió más el saber que era con esa persona, que donde mi esposo la otra vez llegó a decirme que yo estaba loca, que yo era muy celosa, yo qué sé, y yo me la creí, yo dije, bueno, sí, es verdad, yo no tenía nada, mira, eso se calmó, y el yo darme cuenta de que mis sospechas de hacía 3 años eran ciertas, eso fue muy duro para mí, bastante, eso fue una daga en el corazón, entonces nada, ahí yo empecé a buscar como apoyo emocional en amigos. Me desvié como de la relación que ya yo había construido un poco con Jesús y me apoyé en amigos cercanos, pero cada quien daba su punto de vista diferente. Eh, mucha, la mayoría de ellos me mandó a divorciarme. Recuerdo que hubo una que me regaló un libro de cómo superar el divorcio. Y cuando ella me dio ese libro, ella se dio cuenta que yo puse una cara de tristeza y ella me dijo, no me juzgues. Lo que pasa es que ya yo estoy cansada de verte sufrir por alguien que ya no te merece. Y yo dije, tú sabes lo que yo pienso, porque yo le dije a ella que yo estaba orando por mi restauración. Y yo le dije a ella, tú sabes lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿verdad? Y lo que yo estoy siguiendo. Yo lo voy a leer el libro, pero realmente no me agradó que tú me regalaras eso. Y ella dijo, léelo. El libro yo lo abría y no podía leerlo. No podía, comenzaba y no podía. O sea, leía la introducción, leí quizá la primera página del primer capítulo y no podía. Bueno, fueron pasando los meses y yo decidí seguir soltando a mi esposo.
decidí seguir sanando. Yo me enfoqué en esa sanidad de corazón, como ustedes no se imaginan. Eso era mi diario vivir. Y el día que yo amanecía en el piso, que yo no tenía ganas ni de levantarme para llevar a mis hijos al colegio e irme a trabajar, yo me paraba, o sea, me sentaba en mi cama y le decía, Señor, levántame, por favor, levántame, Padre. Yo sé que tú puedes levantarme de esto, yo sé que tú puedes, levántame, levántame. Y yo salía de la habitación y en lo que los niños se arreglaban, se cambiaban, yo recorría la casa entera pidiéndole al Señor que me levantara. Y así pasé un tiempo, los días que amanecía triste. Y seguí, o sea, recibí ministración del Espíritu Santo, una ministración maravillosa de hacer devocionales, de seguir leyendo la Biblia. Ya ahí mi madre espiritual me fue soltando un poco, porque entonces ella veía que yo era muy necia, o sea, yo estaba así, un día estaba muy bien y otro día estaba muy desesperada, que no pasa nada, así mismo. Yo las veo a ustedes, algunas, que dicen no pasa nada, y yo me remonto a ese tiempo cuando yo estaba así. Entonces, ella me fue soltando porque ella se dio cuenta como que yo me estaba apoyando demasiado en ella, o sea, como que yo la llamaba todas las noches y durábamos hasta 2 horas hablando, eso fue increíble. Y ya ella después de unos meses me fue soltando, me fue soltando. Bueno, en el mes de marzo del año pasado, porque mi esposo tenía un comportamiento muy extraño, no solamente aquí en la casa, sino en todas las partes, en su empleo. Perdón, que por aquí andan unas interrupciones. Entonces, en su empleo, él tenía muchos problemas y perdió su empleo en marzo del año pasado, su empleo de 12 años, un empleo económicamente muy beneficioso y que era el sustento de la mayor parte de los gastos de la casa. En ese momento yo lo que pensaba fue, bueno, ya el hombre va a volver para la casa porque ya él se va a quedar sin trabajo, ¿quién le va a, a apoyar? Ya él tiene que volver para su casa. Eso pensé yo, eso pensaron sus familiares, eso pensaron nuestros amigos y fue todo lo contrario. Él se puso peor, cada vez más alejado y nada, yo ahí volví, me remonté a mi deseo de soltarlo, a seguir sanando, a seguir buscando. Recuerdo que en ese tiempo él los fines de semana casi no venía y yo llegué a soltar todo lo que era televisión, redes sociales, todo. Yo me pasaba el día entero viendo los videos de Inspira, viendo videos de restauración, de cómo soltar, o sea, todos los cursos que daban en Inspira, yo los tomaba. Y en ese tiempo fui sintiendo cada vez ese deseo de estar más con papá. En junio del año pasado yo llego, me uno a Inspira como miembro. Ahí me entran en el chat de aquí del Caribe y conozco a Katy, conozco a alguna damita. Me volé una parte, gracias Espíritu Santo por recordarme. El primer testimonio de restauración matrimonial que yo vi fue el de nuestra amada Pamela, nuestra fundadora de este bello ministerio. Y cuando yo llego a Inspira y me topo, y digo yo, pero ella es la muchacha del testimonio. Y me topo ahí con Pamela, con Katy, Vanessa, que estaban ahí en Inspira. Y recuerdo que teniendo yo como pocos días en Inspira, Katy publica algo de orar Job 33, de declararlo por el esposo. Y como yo no sabía todavía declarar con la palabra,
Yo la leía, pero no sabía orar con la palabra. Yo me animé a escribirle directo a Katy y preguntarle. Y ahí comenzó, eso fue como en junio, sí, en el mismo junio del año pasado. Y ahí comenzó la bella relación que tenemos Katy y yo y con todas las hermanas de aquí, porque ahí mismo hablamos muchísimo. Fue como que el Espíritu Santo la tocó a ella, porque yo simplemente le hice una pregunta de cómo yo declaraba esa palabra. Y ahí ella me preguntó muchas cosas de mi proceso, de mi relación con papá. Casi diario nos escribíamos y yo recuerdo que hubo un día que ella me dijo, nosotros estamos en otro ministerio eh, de restauración y yo le dije, ay, ojalá yo un día pueda estar, porque yo entendía que eso era ya un ministerio de otro nivel, de damitas que estuvieran más avanzadas en la fe. Y ella me dijo, no, pero si tú quieres estar, yo te entro ahora mismo. Y ahí llegué a Juntos por Dios. Y les puedo decir que luego de que yo llegué a Juntos por Dios, mi relación con papá se fortaleció. Porque la fe de estas damitas, wow. Katy que me decía, ¿cómo está tu relación con papá? Yo le decía, bien, yo tengo una relación bien con papá porque yo oro mucho, hasta en el gimnasio, le decía yo me la paso orando todo el tiempo, pero yo no tenía esa comunión con papá de yo encerrarme en mi cuarto, o sea, sí, yo me encerraba a orar, pero no de contarles mis cosas a papá, de confiar en él, de creer, o sea, yo sabía que él iba a hacer algo conmigo, ya fuera que mi esposo volviera o yo tener la sanidad y quedarme solamente con Cristo, ya yo estaba en un nivel que yo pensaba eso. Y pero al ver a mi esposo como más alejado, sí me venía la duda, esa duda que siempre nos embarga. Entonces, ya cuando yo entré Juntos por Dios, yo había como quien dice medio soltado a mi esposo y Katy me regala un libro, me lo manda en PDF de cómo soltar al cónyuge. Un libro pequeño, era como un pequeño devocional. Yo recuerdo que yo lo encuaderné y me puse a estudiar mi librito. Y cada día tenía un versículo, una palabra, y me puse a estudiarlo y ahí fui entendiendo más y soltando más. A medida de que yo fui soltando, eh, mi esposo fue como acercándose más. Y yo solté de corazón, o sea, yo no lo hice de que para que él volviera, porque así no funciona. Así no funciona. Yo solté porque yo quería mi relación con papá y eso me estaba obstaculizando. Yo tenía una verdadera relación con Dios. Entonces, a través de todos esos devocionales, testimonios y todo, yo fui entendiendo de que todo lo que mi esposo hacía no era porque él quería hacerlo. Yo fui entendiendo de que el enemigo era quien estaba ministrándolo ahí. El enemigo era quien estaba mandando ahí y quien lo ponía a él a hacer todas esas cosas. Y así yo fui viendo a mi esposo, o sea, esos ojos de misericordia y ese entendimiento me lo dio el Espíritu Santo. Y yo fui mirando con ojos de misericordia a mi esposo y, y no me importaba las cosas que él hacía ya. Y yo recuerdo que en junio del año pasado, o en julio, él me pidió que le buscara su pasaporte. Yo tenía los pasaportes todos guardados y ese día me escribe temprano y yo me puse hasta contenta de recibir un mensaje de él y cuando yo lo abro, muy seco. Cristina, hazme el favor, búscame mi pasaporte. Yo me sentí bien mal porque yo dije, ya se va con la OM para Estados Unidos porque ese era como el miedo que yo tenía. Pero Dios permitió eso. Dios lo permitió para que yo me desprendiera de ese miedo ese día, porque papá Dios es un Dios de propósito y todo lo que Él permite, lo permite por un motivo, por algo, o sea, algo Él te quiere enseñar. De cada pruebita, algo te quiere enseñar.
Entonces, ese día yo me di cuenta que todavía yo le tenía miedo a que él se fuera a vivir fuera. Y yo lo que hice fue que agarré ese pasaporte y oré con el pasaporte en la mano. Le dije, mira, Señor, este pasaporte yo te lo entrego. O sea, yo me imaginé a Jesús ahí delante de mí y se lo puse encima del gavetero. Le dije, mira, este pasaporte yo te lo entrego a ti. Y yo sé que lo que pase con este pasaporte es por un propósito. Tú tienes un propósito con ese pasaporte. Si mi esposo se va para Estados Unidos, es porque tú tienes un propósito con esto. Y yo le di su pasaporte, pero yo fui a luchar con mi carne, ¿verdad? En mi carne. Le dije, ¿dónde tú estás para irte a entregar? Porque yo no quiero que los niños vean que tú te estás llevando ese pasaporte, porque de una vez van a empezar a preguntar si tú vas a viajar o lo que sea. Yo fui, le entregué el pasaporte y de una vez le pregunté, ¿tú te vas con fulana? Y él me dijo, tal vez, no sé. Y yo le dije, ok. ¿Y qué te detiene? Dice él, no, no sé. Que con la persona que yo vaya a estar, ya esa va a ser la persona definitiva con la que yo voy a pasar el resto de mi vida. Y digo yo, ok, pues tú no estás seguro de tú tener algo con ella. Y él me dijo, estoy como considerándolo. Y yo le dije, ok. Y en ese momento me salió decirle que yo también estaba como considerando estar con otra persona y fue alguien que en abril de ese año nosotros fuimos a un hotel por 3 días con un grupo de amigos y entre el grupo de amigos estaba el hermano de una buena amiga mía que también estaba divorciado. Y o sea, no era que yo estaba con él ni que estaba, no, sino que conversamos y nos pasamos el fin de semana compartiendo y me pareció una persona muy chévere. Pero entonces, en ese momento que yo hablé con mi esposo, ya 3 meses después, como que en venganza me salió como decirle eso, aunque no fuera verdad. Y mi esposo dijo, ajá, y entonces, ¿qué es lo que tú me estás preguntando a mí? Si tú también estás por rehacer tu vida. Digo yo, no, yo no estoy diciendo que voy a rehacer mi vida, sino que quizá algún día esa persona pueda ser, pero yo no estoy en eso ahora, yo estoy enfocada en mis hijos y en mí, decía yo. Pues ese día en la tarde, mi esposo, eso fue un sábado en la mañana, y mi esposo vino y se pasó la tarde entera aquí conmigo. Y no hablamos más del tema. No tocamos más el tema ni de la OM ni de más nada. O sea, luego de ahí nos mantuvimos en un vaivén y recuerdo que en julio, ¿qué pasó en julio? No recuerdo bien. Bueno, así en julio llega el Día del Padre. Yo comienzo a orar 2 semanas antes, que qué le voy a regalar, porque ya yo estaba tan dependiente del Señor que ya yo todo se lo preguntaba a papá. Ya yo estaba con una sanidad, wow, pero se acercaba el tiempo en que íbamos a cumplir un año separados y me invadió la tristeza 2 días antes. Yo recuerdo que le mandé un audio a Katy y lloré mucho en ese audio, pero agarré de una vez y me levanté de esa tristeza y me puse a escribirle a papá. Papá, mira, faltan 2 días para que se cumpla un año de mi esposo fuera de la casa. Yo te entrego ese día, te lo entrego a ti, te entrego esta tristeza que yo tengo, mi amado Señor, te entrego todo, Padre, y tú haz conmigo tu voluntad, Señor. Yo recuerdo que yo en muchas ocasiones le decía al Señor, después que yo supe ya lo contenciosa que yo era, lo necia, yo era muy impulsiva también. Entonces, después que yo supe todo eso, yo le decía a mi papá, rómpeme el corazón en mi pedazo y vuélvemelo a hacer de nuevo.
hazme un odre nuevo, Señor. Y ese día yo se lo escribí, yo le decía, si tienes que desbaratarme de nuevo, papá, tú me rompes en 1000 pedazos y tú vuelves y me haces de nuevo. Comienza cuantas veces tú quieras, aunque vayamos por mitad de la vasija, tú vuelves y me rompes, yo le decía. Y ese día, eso era como el 15 de julio del año pasado, y llegó el 17 de julio y yo estaba feliz. Ese día yo tenía una paz y un gozo, y cumplíamos un año separados, y mi esposo ni vino por aquí ese día. Y yo estaba feliz. Yo estaba feliz, feliz. Y yo recuerdo que empecé a pedirle a papá, papá, dame un regalo especial para mi esposo del Día del Padre. Dame un regalo especial, o sea, que seas tú que eliges ese regalo. Yo no sabía, no tenía ni idea de qué regalarle. Yo decía, que seas tú, que seas tú. Y en cada mañana, escribiéndole a papá mis cartas, que yo le escribía toda la mañana, y escribiendo mis oraciones, me llega una mañana, clarito, yo estaba sentada aquí mismo en el comedor y me dice un paseo familiar. Y digo yo, oh, papá, así mismo, yo mire para arriba. Oh, papá, eso es lo que tú quieres, que yo, un paseo familiar. Ok, pues elige tú el sitio, papá. Jarabacoa. Digo yo, oh, ay sí, porque nosotros siempre nos gustaba mucho ir a Jarabacoa. Eso es una ciudad que hay aquí para las que no son de aquí de República Dominicana. Mis amadas, les puedo decir que yo el día anterior le escribí a él, lo comenté con mis niñas y las niñas y mi niño, y ellos dijeron, ay sí, mami, vámonos de paseo. Pues les puedo decir que días antes yo había escuchado un testimonio de una damita en Inspira que decía que ella le pedía vasos de agua o sombras en el desierto a papá. Y yo, se me quedó eso en la mente. Luego, como confirmación de eso, Pamela un día comenta eso en un audio que ella envía o un video al grupo. Y yo, días antes de irnos a Jarabacoa, yo empiezo a orar, papá, mira, yo te entrego ese viaje familiar, eso fue idea tuya, Señor, y yo te pido que tú vengas con nosotros y nos acompañes a ese paseo familiar y que tú me des un vaso de agua, una sombra en el desierto, a mí y a mis hijos ese día. ¿Qué pasa? Que ese día nada. Yo le digo el día anterior a mi esposo, mira, tu regalo de padre es que nos vamos mañana a pasear. Yo no le dije para dónde era, yo fui y lo busqué. Cuando lo buscamos, él estaba sumamente feliz, contento. Duramos un rato ahí donde su abuela, que él estaba viviendo con su abuela. Conversamos como un lazo de media hora, luego salimos. Cuando él se monta en mi vehículo, yo tengo puesta una alabanza y eso fue sin intención alguna. Yo tengo puesta una recopilación de Jesús Adrián Romero y cuando arrancamos le digo, ¿tú quieres que cambie la música? Y él me dijo, no, ahí está perfecto. Así mismo como yo le estoy haciendo con ustedes con la mano, así mismo. No, ahí está perfecto. Nos fuimos el camino entero con esa música. Él hasta me preguntó que cómo se llamaba el mix, porque yo había buscado un mix en YouTube, lo había descargado y él lo anotó para él buscarlo porque a él le gustaba mucho la música cristiana. De hecho, él las escuchaba, yo no, casi no escuchaba. Llegamos a Jarabacoa feliz. Fuimos a un sitio bellísimo que papá me indicó que hace muchos, muchos años queríamos ir y como que nunca se presentaba la ocasión. Yo le digo a él le gustan mucho las fotos, muy activo en las redes. Y le digo, ven a tirarte fotos con los niños. Para mi sorpresa, él me dijo, no, vamos a buscar una persona que nos tire foto a los 5. Y yo dije, ok. Y yo agarro y me coloco en mi foto y me pongo como entre el medio de mis hijos y él agarra pan y se pone al lado mío, me abraza y está relajando con la persona que nos está tirando la foto. Ya tú sabes que salgamos todos flacos y bonitos y qué sé yo, qué bueno. Y nos tiramos muchísimas fotos, él me tiró fotos a mí sola con los niños. Y nada, terminó la sesión de fotos, nos sentamos en la mesa nuevamente y yo lo veo que está ahí muy en su celular y yo, bueno,
seguro el pensamiento de Colita, que el pensamiento que Colita me pone a mí, me dice que eso es con la OM, seguro que le está comentando que él está aquí con ustedes. Pero después yo quité mis ojos de ese teléfono, hice así, me puse a hablar con los niños y él llega y me pasa el teléfono. Mira, él subió todas las fotos a sus redes, todas las fotos. Yo nada más en ese momento pensé qué grande eres, papá. Te pedí un vaso de agua en el desierto y tú me has dado un diluvio. Ese viaje fue maravilloso y vinimos felices, contentos. A la semana nos fuimos para otro viaje fuera de la ciudad de fin de semana que nos habían invitado. Recuerdo que estábamos haciendo el devocional de Maggie de Cano, de La Vergüenza a la Victoria. Y él estaba muy frío, totalmente diferente. Yo pensé que ya él iba a estar más sociable con nosotros, porque como habíamos pasado ese día muy feliz el domingo anterior, que ese fin de semana íbamos a estar muy bien. Pero él parece que como me veía en el teléfono esa hora de las 9 de la noche, por toda la noche, quizá él pensó que yo estaba con otra persona y como que medio estaba alejado. Y volvimos de ese viaje y seguíamos en el devocional y el fin de semana siguiente de ese viaje, ya él estaba más cerca, ya él venía más frecuente a la casa, porque como le dije, inmediatamente yo lo solté. Él como que eso fue una varita mágica, se fue acercando más. Y recuerdo que el fin de semana siguiente estábamos en un cumpleaños aquí cerca de su prima y yo estaba en medio del cumpleaños chateando en mi devocional, haciendo mi devocional ahí, que nos conectábamos era por WhatsApp. Y cuando termine ese devocional, yo cruzo para acá, para la casa, porque estábamos en un restaurante que queda cerca de aquí, que es de un amigo nuestro, en el cumpleaños, y yo estaba muy acalorada, y yo le digo a mi cuñada y a él mismo, vengo ahora, voy a la casa a bañarme, porque no aguanto el calor. Y estábamos ahí como desde las 7 de la noche. Era como agosto 28, algo así, agosto 8, no recuerdo. Bueno, el caso es que yo vengo para acá, para la casa, y no bien yo me estaba quitando la ropa, oigo la puerta, tra, tra. Y yo, ¿quién vendrá? Y cuando siento que me tocan la puerta, pero duro, yo, ¿qué pasó? Cuando le abro la puerta es él, y me dice, ¿tú estás con alguien por si acaso? Yo lo que hice fue reírme, totalmente me reí, yo dije, no, yo no estoy con nadie. Yo dije, mira, si tú me ves chateando y busqué el teléfono y le enseñé, es un devocional que estamos haciendo en el ministerio, pero la risa a mí no me dejaba ni hablar. Entonces, nada, así se fueron dando las cosas y ya en septiembre mi esposo me dice que quiere volver, que yo pienso y yo lo que hice fue que le dije que yo siempre albergaba la esperanza luego de que yo me di cuenta del error que cometí de decirle que se fuera, que yo siempre albergaba la esperanza de que él volviera y que yo sentía que Dios lo iba a hacer. Después que yo entendí de qué se trataba, cómo era todo lo de la restauración matrimonial, de que mi esposo estaba, o sea, yo no le dije a él esas cosas porque él no la iba a entender. Pero en otras palabras, yo le dije a él que yo sabía que Dios lo iba a hacer y ahí yo empecé a llorar. Él me dijo que yo era una buena mujer, que yo siempre lo trataba bien, con cariño, que yo nunca eh, le reclamé muchas cosas. O sea, si yo hubiese estado en mi carne, en ese momento yo le hubiese dicho, ahora te diste cuenta, pero no. Dios me hizo sabia y yo le dije que sí,
que esta era su casa y que si él quería volver, él podía volver, aunque fuera, yo ahí mismo le pregunté, yo le dije, pero tú quieres volver para la casa porque ya no quieres estar con tu abuela, porque en muchas ocasiones él me llegó a decir que se sentía incómodo en casa de su abuela, pero decía que no volvía para acá. Muchas veces él venía aquí y decía que no volvía, sin nosotros preguntarle, sin hacerle alusión al tema, sin nada, o sea, él decía que no volvía. Y yo, o sea, yo decía, cuando él venía y hacía esos numeritos, esos comportamientos, yo me quedaba mirando y decía, Dios tiene la última palabra, no tú. Dios es el que sabe, aquí es papá el que sabe. Entonces, yo recuerdo que luego de que Katy me comentó lo de Job 33, del 13 al 33, creo que era así. Yo pasé muchas noches declarando esa palabra por mi esposo. Y recuerdo que en muchas ocasiones él venía aquí con dolor en la espalda, dolor de cabeza, con náusea, y se pasaba hasta el día entero ahí acostado en el mueble porque él era muy respetuoso y no entraba a nuestra habitación. Y yo recuerdo eso, o sea, yo declaré tanto, yo 33, que papá lo mandaba enfermo a cada rato para acá, pero de esa manera papá lo fue ministrando a él por medio del dolor, así mismo como lo dice en la palabra, por medio del dolor y de todo. Y nada, las cosas fueron fluyendo, ya mi esposo estaba, antes de septiembre, ya le estaba que se pasaba el día entero aquí, comía, venía a buscar a los niños, lo llevaba al colegio, o sea, ya él estaba aquí. Lo único que él no hacía era dormir y se iba a las 10 y pico de la noche. A veces había noches que yo sentía que él no se quería ir, pero yo no quería adelantar el proceso de papá y yo no le quería decir quédate hasta que él tomara su decisión. Y no fue hasta octubre, noviembre, que él dijo un día de la nada, él estaba en la loma trabajando en un proyecto personal y ese día él amaneció en la loma, ese fin de semana, y él me dice, vengan para acá a pasarse el día el domingo. Y yo le dije, ok, pero tenemos que venir temprano porque hay huelga en San Francisco el lunes. Entonces tú sabes que empiezan los disturbios desde el día anterior en la tardecita. Y me dijo, sí, ven, y a las 5 no, a las 5 se van. Eso fue lo que él me dijo. Bueno, pues desde que el novio le dijo a los compañeros, yo me voy para Macorís hoy. Me voy con mi familia, así mismo dijo, me voy con mi familia. Y nada, cuando veníamos en el camino nos encontramos disturbios por la huelga y me dijo él, nos tuvimos que desviar y él me dijo, ya yo no voy a volver por donde abuela, yo me voy a quedar en la casa esta noche. Desde ahí hasta el sol de hoy, eso fue noviembre, no recuerdo el día de noviembre porque Dios es tan misericordioso que te borra todos los pensamientos, todos los malos ratos, o sea, este testimonio es el Espíritu Santo que se lo está dando, porque aquí yo he dicho cosas que ni me acordaba. Y desde ese día él está aquí en casa. No llegó restaurado, para nada. Hemos tenido altas y bajas. He actuado en mi carne varias veces, pero vuelvo a retomar mi relación con papá, que esa no me la quita nadie, absolutamente nadie. O sea, mi relación con papá más firme cada día, más, más, más deseo de estar con papá. El día que yo no puedo orar en la mañana, yo me siento que estoy en el limbo. Yo me siento, o sea, que ando sin sitio, como decimos aquí en buen dominicano. Y ya él, al principio, fue un poquito, cuando ellos regresan, colita, confunde muchísimo a uno, muchísimo. Yo creo que estaba muy confundida y que en varias ocasiones como
Katy ha vivido su proceso con su esposo en su casa. eh, me, me refugié en ella, o sea, le hablaba a ella, ¿qué tú haces cuando te pasa esto? Pam también me dio palabras de aliento. Y nada, llegó un momento como que estábamos bien, otro momento que no estábamos tan bien, y después yo me di cuenta, lo estoy entronando nuevamente, o sea, tengo que bajarlo de ahí otra vez. Y les puedo decir, mis amados, que solo Dios lo hace. No importa lo que ustedes vean en su esposo no es el que sabe, sus familiares no son los que saben, sus amigos no son los que saben. Yo llegué a un punto, recuerdo, en junio del año pasado, que le dije a una amiga mía, mi mejor amiga, porque después que mi esposo perdió su trabajo, papá fue tan misericordioso que él lo que duró fue un mes sin trabajar y entró a trabajar en una buena compañía aquí y casualmente trabajaba con mi mejor amiga. Entró a cubrir una licencia de 3 meses y mi mejor amiga me contaba cosas positivas, me decía, mira, pero él como que no está con la muchacha ya, porque yo no lo veo en eso, cuánto. Y yo le decía, mira, llegamos un día y yo le dije, no me cuentes nada de él, ni bueno ni malo, no me enseñes nada, no quiero. Porque entonces, cuando te cuentan algo positivo, tú albergas esperanza. Y si tú no ves algo que pasa, algún avance, ya tú te pones triste. Entonces yo puse esa pared. No recibo ningún comentario de que, mira, que él está así, que él está así. Nada de eso. Yo y papá. Papá y yo, papá y yo. O sea, solamente. Yo puse una pared ahí y bloqueé a todo el mundo, así, espiritualmente. Y les puedo decir que hoy mi esposo me levanta para que yo me levante a orar, me despierta a las mañanas. Ahorita cuando iba a empezar este Zoom, mira, conéctate ya, que ya faltan 15 minutos, ya tú estás tarde. Él no sabe de lo que iba a hablar hoy. Yo le dije que iba a dar testimonio. Seguro él se lo imagina. Eh, Todavía él no tiene una relación con papá, pero sí en las mañanas ya lo primero que él escucha es un devocional cortito. Antes él se levantaba con música mundana, ya no, ya pone un devocional cortito. Al principio cuando él regresó, él me decía mucho, por ejemplo, cuando yo me ponía a actuar en mi vieja naturaleza a veces, él llegó a decirme como 2 veces, por eso es que yo no creo en la gente que está de que orando y en la iglesia, porque mira cómo tú te estás comportando. Y yo me moría de la vergüenza. Yo sentía que era papá que me hablaba en ese momento. Mira lo que tú estás haciendo. Y me daba vergüenza al principio de que regresó, que él me viera orando, que él me viera leyendo la Biblia, pero ya no. Ya no me da vergüenza. Ya yo le dije a él, yo le decía papá, al principio que él regresó, yo no encuentro como el momento para orar, porque siempre yo me levantaba a las 5 de la mañana a orar. Entonces, con él ahí en la habitación, yo no encontraba, o sea, yo me salía para acá, para la sala, para el comedor, pero como que me encontraba sin sitio. Entonces, ahí venían los momentos de confusión, de pensamiento. A veces me llegaban pensamientos que me decían, ya tú no tienes que orar tanto, ¿para qué tú vas a orar tanto? Ya regresó, pero eso era colita ahí, con sus creatividad. Entonces, llegó un día que yo le tuve que decir a mi esposo, mira, si tú te levantas y me encuentras tirada en el piso, no te asustes que orando que yo estoy. Y por un par de noches se asustó al principio hasta que se acostumbró. Y como le dije, ya es el que me despierta para que yo me levante a orar. Ya yo me voy a la iglesia y él no me espera encarado, porque algunas veces yo me iba a la iglesia los domingos a la mañana y venía y lo encontraba como de mal humor. Papá ha ido como acomodando todo, pero lo que le puedo decir es que no dejen de creer, no dejen de confiar, busquen ante todo, así mismo como dice la cita bíblica de mi testimonio, busquen el reino de Dios y su justicia
y lo demás, el esposo, las finanzas, todo va a llegar por añadidura, todo, absolutamente todo. Yo confío en el Señor, que el próximo testimonio lo va a dar mi esposo, en el nombre de Jesús, porque Dios está haciendo cosas grandes con él. Dios está cambiando su pensamiento. Dios le ha dado la oportunidad de pasar por varios empleos luego de que él perdió su empleo. Ya este es el tercer empleo que él tiene luego de que perdió su empleo. No se ha quedado desempleado en ningún momento. Claro, los beneficios no son los mismos que él tenía antes, pero Dios no nos ha dejado desamparados, no nos ha faltado absolutamente nada. Aquí en esta casa no se debe nada más que las cuentas del día a día, o sea, los compromisos mensuales. Y Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, muy, 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 demasiado. Nos ha dado más de lo que merecemos, porque si de nuestro comportamiento dependiera lo que vamos a recibir, no merecemos nada. Dios ha sido tan misericordioso que en cada empleo que mi esposo ha tenido, ha sido para ministrarlo, ha sido para procesarlo, para hacerlo mejor persona, a él y a nosotros. Les puedo decir que en cuanto a mis hijos, que a veces escucho muchas damitas desesperadas porque sus hijos están tristes, deben enfocarse en la sanidad, mis amadas, por los niños. Porque inmediatamente los niños me veían bien a mí, ellos se sentían felices. Ellos se sentían bien de bien, o sea, inmediatamente ellos me veían a mí ya de la mano del Señor, sana, mis hijos se sanaron automáticamente. Mientras ellos me veían a mí sufriendo, el varón, que es el más grande, hoy tiene 19 años, mientras él me veía a mí sufriendo, él endureció su corazón de una manera con su papá, que cuando su papá venía, él no quería salir. Y yo recuerdo que yo le comenté a mi madre espiritual eso, y ella me dijo, déjalo tranquilo, ora, mantente orando por el corazón de tu hijo, pero no lo obligues. Si él no quiere salir de su habitación cuando su papá viene, no lo obligues. Y un día mi hijo me confrontó. Yo le dije, papi, ¿por qué tú no quieres salir cuando tu papá viene? Y él me dijo, mami, es que tú no ves. Papi se fue de la casa y él anda feliz, como que nosotros no le importamos. Lo que nosotros sentimos no le importa. Nuestro dolor, así mismo decía, nuestro dolor no le importa. Yo le dije, mi amor, mira qué es lo que pasa. En estos momentos tu papá está confundido, está pasando por muchas cosas y él ni sabe lo que quiere. Y mi hijo me decía, ¿tú crees, mami, que es así? Digo yo, sí, mi amor, tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Y yo le decía, háblalo con Dios, habla eso con Dios. Y mis hijos, al ver esa relación con Dios que yo tenía, así mismo yo lo escuchaba a ellos orando a veces, hasta por sus clases y por sus cosas. Y fue o sea, ha sido una transformación para todos maravillosa. Yo le puedo decir que el año pasado, el año que mi esposo se fue de la casa, a mis hijas le fue tan mal en el colegio que para volverla a entrar al colegio nos hicieron firmar como una carta de compromiso. Y no fue por falta de seguimiento, porque si hay algo que para mí es importante, es los estudios de mis hijos. Y yo siempre le he dado seguimiento, por más cansada que yo estuviera. Pero era tan abrumado que mis hijos estaban. Y este año que pasó, ustedes saben lo que yo hacía. Cuando dejaba a las niñas en el colegio, el día que me tocaba llevarlas, yo decía, Espíritu Santo, ahí te las encargo, ve y acompáñalas, ábrele el entendimiento, dale tú la fortaleza para que ellas pongan atención en la clase. Mis hijas fueron meritorias este año pasado, lo cual fue de mucha alegría para todos. Yo solamente dije a Dios las gracias, porque esto es obra del Señor, esto no fue obra mía, pero yo no hice nada extraordinario. Lo mismo que hacemos todos los años, darle seguimiento, con las tareas, ayudarlas, apoyarlas en todo, pero eso fue obra de papá. O sea, eso es para que ustedes vean
que no solamente vamos a ser procesadas nosotras, no solamente va a ser el esposo, va a ser todo el mundo en su casa. Y el otro día yo di un testimonio de una prima de mi esposo, que ella nunca era muy de buscar de Dios. De hecho, cada vez que ella se acercaba a mí con un problema, yo siempre le decía, ora, ora. Porque aunque yo no tuviera una relación con papá, aunque yo no leyera la Biblia, yo siempre creía en papá y yo siempre acudía a papá ante cualquier tempestad. Y ella me dijo un día, yo recuerdo, es que yo no soy muy cosita con Dios. Así mismo me dijo, a mí me da vergüenza buscar de Dios porque yo nunca busco de Él, entonces yo no quiero buscarlo en los problemas. Yo le dije, mira, Dios es tan maravilloso que a Dios no le importa que tú lo busques nada más cuando tienes problemas. Eso no es lo correcto, pero yo recuerdo que esa vez, hace años, yo le hice ese comentario. Pues ella pasó un pequeño desierto, su anhelo fue siempre irse a Estados Unidos y se le dio. Diosidencialmente, ella se casó con un primo mío. Yo ni los presenté ni nada. Yo me enteré de la relación porque ella me preguntó, ¿tú conoces a fulano? Yo le dije, claro, es mi primo. Y nada, le llegó por ahí mismo su esposo y su tan anhelada residencia. Pues cuando ella llega a Estados Unidos, una crisis emocional grandísima, el cambio de país, ella nunca había ido, ella se imaginaba otra cosa totalmente diferente y encontrarse con una dura realidad de que ella, de que era totalmente lo que ella, muy diferente. Entonces ella vivía o vive viendo mis estados, lo que yo pongo en WhatsApp y eso. Y por ahí ella me dice que comenzó como a interesarse más de las cosas de Dios y hace unas semanas hubo una amiga de nosotras de aquí de San Francisco que vive en Estados Unidos, la invitó, pero de manera laboral, a ayudarle a organizar una conferencia. La joven forma parte de una iglesia en Nueva York que se llama Ríos Abiertos y ella la invitó, pero fue a trabajar esa noche. Y esa noche ella fue tocada. Y al otro día me dice, llámame. Cuando ella me dice, llámame, yo me asusto porque como ella está en su crisis emocional y me dice, mira, ya yo sé lo que sienten los cristianos, ya yo sé cuál es el gozo del Señor. Y me comenta que en la iglesia y eso. Entonces yo me sentí tan feliz porque esa restauración la trajo el Señor también por medio de mi restauración. Entonces, mi amada, no dejen de creer, no se enfoquen solamente en que el esposo regrese a la casa y que cuando él regrese ustedes van a ser felices, no, busquen su felicidad, su gozo, su sanidad antes de que ese esposo vuelva. Porque como yo les dije en el audio de esta mañana, creo que fue, o de ayer, el Señor está haciendo con nosotros odres nuevos, vasijas nuevas, para que nosotros conservemos ese vino nuevo que Él va a depositar en nosotras y en toda la familia, porque aquí se va a restaurar, hasta los vecinos se van a restaurar. Y así está pasando en mi hogar, así está pasando en mi casa, así está pasando con otros familiares. Aquí todo el mundo con el ejemplo de nosotros se está restaurando en el nombre de Jesús y van a seguir. Y eso es lo que el Señor va a hacer en cada una de sus casas. En cada uno de sus hogares el Señor lo va a hacer, así como lo hizo conmigo, que yo era pecadora, que yo era incrédula, que me llenaba de duda, que yo era necia, impulsiva y todo. Así como lo hizo conmigo, lo va a hacer con cada uno de sus hogares, mis amadas. Esto es una restauración 360. Hasta el vecino de la esquina, que es el más lejos que me queda, se va a restaurar en el nombre de Jesús. Ustedes han sido llamadas, le voy a decir lo mismo que me dijeron a mí. Ustedes han sido llamadas, siéntanse orgullosas, aunque el orgullo no es de Dios, pero siéntanse resplandecientes, rebosantes de amor, de que Dios le ha hecho un llamado, que no todo el mundo será llamado, o muchos son los llamados y pocos los elegidos. Ustedes han sido elegidas por Cristo para formar parte de sus guerreras, para que su familia sea salva, para que todo el que esté a su alrededor se salve. De esto es que se trata la restauración
de verdad. Esa es la verdadera restauración, de que aprendamos a tener una relación con Dios, de que aprendamos a vivir según la palabra y que seamos salvas en el nombre de Jesús. Nosotros y nuestros familiares y todo el mundo. Amén, amén. Qué hermoso, Cristina. De verdad que muchas gracias a ti y primeramente a Dios que permitió que hoy fuera el día en que testificaras de sus grandezas. De verdad que para todas nosotras es un deleite escucharte, no solamente por escucharte aquí con tu testimonio, sino por todas las palabras de ánimo que siempre ha querido darle a cada una de nosotras, porque tú eres la primera que decía, no crean eso, tengan fe, chicas, perdonen de corazón. Recuerdo que esas eran unas de tus primeras recomendaciones, perdonen de corazón, confíen en Dios, que Dios lo va a hacer. Eh, Algo que todas te han querido preguntar, que están muy ansiosas, es cuando hablaste de cuando Katy te entregó el libro de Soltar al Esposo, que quieren saber cuál libro es, o si lo puedes compartir. Sí, yo lo tengo en PDF, lo voy a buscar entre las tantas conversaciones que tuve con Katy. Lo tengo, se lo voy a compartir. Si no lo encuentro hoy, mañana sin falta se los comparto. Es algo bien cortito, creo que son 13 páginas, algo así. Y aunque fue algo bien corto, ese pedacito de cielo me ayudó bastante, porque aunque ya yo sabía lo que tenía que hacer para soltarlo, no lo hacía. Sí, porque lo que pasa es que es como tú lo dijiste al principio, que cuando Dios nos revela los pecados, no es que todo lo va a hacer de repente, sino que Dios lo hace por parte. Eh, lo único que le queremos decir que aunque no lo hagan de una vez, no desistan, porque en su tiempo perfecto y con obediencia, con persistencia, vamos a lograr y ser ese odre nuevo que el Señor quiere hacer en nosotras. Entonces, vamos en este momento a parar la grabación porque ya muchas personas quieren ver tu testimonio. Nuevamente, gracias y luego pasaremos a las preguntas. De acuerdo.